Y habla del encubrir. Como tema yo le puse, confiésalos y serás salvo. Pero está hablando de un cubrimiento, de encubrir, de tapar algo. Y le decía yo a mis hermanos, cómo tenemos gente la cual le gusta encubrir muchas veces cosas las cuales hacen y les gusta ocultarlas. Y muchos lo saben hacer muy bien, lo saben encubrir y lo mantienen oculto, pero no por mucho tiempo. Tal vez pueda ser que por años, pueda que sepa hacerlo bien, ¿me entiende? Y que nadie se dé cuenta. Y que tal vez pueda que le esté infiel a su esposa y pasen años, o tal vez, ¿me entiende? Casi toda la vida que lleva con su esposa, pero siempre conviviendo con un amante y su esposa no se dé cuenta. Podemos engañar al hombre terrenal de esta tierra, pero a Dios nadie lo puede engañar. Amén, así es. Porque ante los ojos de Dios estamos al descubierto. Encontramos, aleluya, muchos de la política hablando de cada uno de aquellos que son candidatos al gobierno, tienen la candidatura, hacen fraudes para quedar de presidente, y algunos pagan y otros, ¿me entiendes? Tienen sus conectes allí para poder hacer algo, pero siempre se da cuenta, gloria sea al Señor, cuando hay alguien que hace fraude. Amén. Entonces, y todavía después que toman la presidencia siguen haciendo las cosas, ¿me entiende? Algunos descaradamente, como en nuestros países centroamericanos, Suramérica, Asia, África y todos los países son muy corruptos. Pero también este país, les decía, este país saben, los americanos saben hacer las cosas muy bien y esconden todo y saben esconderlo muy bien. Y los secretos del gobierno, los cuales son secretos. Y cuando es algo secreto, nadie se tiene que dar cuenta. Está aquí todavía. Amén. Pero muchos de nosotros no sabemos guardar un secreto, ¿va? De repente me habla un pastor, le voy a contar un secreto. Y le digo, pastor, pero ¿para qué si es secreto no me lo cuente? Pero es que ya no me cabe en mi corazón. Y contamos, gloria sea al Señor, ciertas cosas, las cuales, gloria sea al Señor, ¿me entiende? Cuando es de otra persona. Pero nosotros sabemos contar los secretos de otros, pero nunca contamos los nuestros. ¿Estás conmigo en esta noche? Y muchos, gloria sea al Señor, sabemos guardar esos secretos. Yo sé que algunas aquí o algunos aquí que tal vez tienen algo guardado en su corazón desde su infancia y traen eso en su corazón, hermano. Tenemos que sacarlo todo eso. Cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos que desechar todas esas cosas de nuestro corazón, porque todo eso los hace la carga más pesada en este caminar que usted y yo llevamos. Gloria sea al Señor. Y si hay algo lo cual, gloria sea al Señor, ¿me entiende? Hay en muchas veces en nosotros, les decía a nuestros hermanos, es la mentira. Aleluya. Ya me miraron mal. Y muchas veces mentimos. Y decimos, una mentira piadosa, una mentira chiquita, pero me entienden, ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Amén. Entonces, al Señor le gusta, gloria sea al Señor, que los sinceremos delante de Él. Confiésalos y serás salvo. Amén. Entonces es necesario confesarlo para poder ser libre. De otra manera no podíamos ser libres nosotros. Entonces nosotros vivíamos esclavos del pecado. Gloria sea al Señor, y el Señor los liberó. ¿Cuántos aquí somos libres? Amén. Pero Él nos lo libertó para que sigamos pecando. Él nos lo libertó, gloria sea al Señor, para que mantengamos cosas ocultas. Amén. Es necesario confesarlo para poder ser libre. Entonces el verso que hemos leído, esto nomás es una plataforma, gloria sea al Señor, porque traigo muchas palabras, gloria sea al Señor, pero este mensaje el Señor me lo daba, gloria sea al Señor, para la iglesia, y lo compartí con cada uno de los caballeros allá. Pero allá fue en forma de enseñanza, aquí, o sea, cosas las cuales no van a salir aquí. ¿Me está entendiendo? Pero aquí el Señor sabe qué es lo que hay en el corazón de las damas que están presentes ahora, que no estuvieron allá. ¿Está conmigo?
Gloria sea al Señor. El Señor conoce el corazón de los televidentes y los que van a estar escuchando, viendo este mensaje. Amén. Amén. Entonces, en el proverbio que hemos leído, sabemos que el proverbio fue escrito por un sabio. Y los proverbios, ¿me entiende? El que lee proverbios adquiere sabiduría. Salomón, antes de riqueza, ¿qué le pidió a Jehová Dios? Sabiduría. Entonces, ¿y por qué nosotros no le pedimos sabiduría, pues? ¿A qué le pidió sabiduría? Y el primer caso que le llegó, ¿me entiende? Lo supo resolver ¿con qué? Con sabiduría. Entonces, si usted y yo le pedimos sabiduría a Dios, Él la da. ¿Para qué? Para poder resolver toda situación adversa y toda oferta de Satanás, rechazar todo eso en el nombre de Jesús. Si usted tiene la sabiduría de Dios, usted va a poder distinguir lo bueno y lo malo. Y yo sé que tenemos la sabiduría de Dios. Entonces, pero vemos muchas veces a nosotros los hace fácil encubrirlos y dice, no, es que el hermano está viviendo de esta manera, ¿me entiende? Y a él no lo han descubierto, ¿me entiende? Y muchas veces como que copiamos a lo malo muchas veces, porque somos más buenos nosotros para lo malo, para memorizarlo lo malo, que lo bueno. Normalmente es así al ser humano. Y ya siendo cristiano, pastor, pues ya siendo cristiano, muchas veces, ¿me entiende? Hemos escuchado, visto testimonios de ciertos ministros o siervos de Dios, los cuales, ¿me entiende? Tienen a su esposa y saben que son pastores y que a dónde va su alma, y predican del pecado del altar y predican sobre la fornicación y sobre el adulterio y todo aquello, pero sabe que esos nomás van a ser heraldos para que otros se salven, un puente para que otros se salven. Pero yo, diga conmigo, yo no quiero ser heraldo. Yo me quiero salvar también. Yo me quiero salvar. Pero para eso necesito, gloria sea al Señor, entender lo que el proverbista dice. Vamos de nuevo, vamos a leerlo de nuevo. El que encubre sus pecados, no prosperará. está diciendo no prosperará. Entonces la persona que está encubriendo el pecado, hermano, no es próspera. Pueda que usted vea prosperidad económica en aquella persona, no, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el que roba, ¿me entiende? Tiene. ¿Sí o no? El que roba tiene carros nuevos, tiene cuentas bancarias, ¿me entiende? Y tiene tantas cosas. Y el mentiroso también tiene, ¿me entiende? 1, 2 o 3 mujeres. Tienen, ¿sí o no? Pero el final de ellos, ¿qué es? Muerte. La muerte. La paga del pecado Muerte. es la muerte. Usted y yo sabemos eso, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿por qué seguir, me entiende, escuchando la voz del enemigo para serle infiel a nuestro Dios? Vamos a ver. Bienaventurado el hombre, perdón, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, claramente está diciendo que no prosperará. Mas el que los confiesa. Pero no está nomás en que los confiese, porque usted y yo los hemos confesado. Pero muchas veces, ¿me entiende? Llega la oferta de parte del enemigo, ¿me entiende? Y se los hace fácil caer en el engaño. Y decimos, nadie se da cuenta. Y creemos que, ¿me entiende? El pastor ni tan siquiera me llama, entonces no se da cuenta. Voy a hacer así, ¿me entiende? De la manera que yo quiera. Pero usted no se va a guardar del pastor, ni se va a guardar del diácono, ni de la diácona, ni de la presidenta de damas, ni del presidente de caballeros. Sino porque usted y yo amamos a Dios, y el que ama a Dios, ¿me entiende? Tiene ese temor de fallarle, de no fallarle, perdón. Amén. Cuando usted ama a una persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que es respeto? La respeta porque tiene una relación con aquella persona, y como la amo tanto a mi esposa, no le voy a ser infiel. Yo sé que el Señor está hablándome a mí en esta hora. Pero muchas veces a nosotros llegan ofertas de parte del enemigo, y las ofertas de parte del enemigo se los hace, ¿me entiendes? Siempre las ofertas del enemigo son tentadoras, ¿sí o no? Capítulo 4 de Mateo encontramos que Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde?
al desierto. Y normalmente pues el que va a ayunar, hermano, después de 2 o 3 días, un día, 2 o 3 días, usted tiene hambre. Entonces, en el momento en el cual hay necesidad, es que el enemigo, ¿me entiende?, utilice esa necesidad, esa debilidad nuestra, ¿para qué? Para hacerlo las ofertas. Entonces el enemigo es astuto. Él sabe, ¿me entiende?, cuándo va a mandar la oferta. En el momento que usted está necesitado, o en el momento que usted está débil, o sea, mire, yo les ponía esto a los hermanos, ¿qué es lo que el cazador busca? Y no hablando de un ser humano, sino hablando entre animales. Los animales, ¿me entienden?, normalmente para sobrevivir, o sea, para subsistir, y cuando hay comida, ¿me entiende?, tienen que atacar a otro. Pero ellos atacan a quién, al más fuerte, El más débil. al más débil. Entonces, ¿me entiende?, ellos se fijan bien, ¿me entiende?, al que es más viejo o al que es tierno. ¿Está conmigo ahora? A esos son los que atacan. Ahora bien, porque él sabe. Entonces, cuando estaba estudiando este mensaje, el Espíritu Santo me hablaba y me dice: háblele a mi pueblo porque vienen ataques fuertes para la iglesia. Y hay muchos los cuales no van a resistir. Vienen tentaciones, vienen ofertas de parte del enemigo aún más fuertes, y en la cual muchos van a vender su salvación por un platito de lenteja, y después van a llorar, me decía el Señor, amargamente. Alaman Sokuma. Siento la presencia del Espíritu Santo. Pero usted y yo, hermano, tenemos que estar sabedores que Dios siempre advierte, habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. ¿Para qué seguir encubriendo el pecado? El callar, hermano. Muchas veces callamos. Decimos: no quiero confesarlo a nadie, ni decirle a nadie. Pues no lo tiene que confesar con ningún hombre, pero vaya delante de Dios. Pero hay muchas veces que lo sabemos encubrir y lo estamos guardando ahí, bendito sea el Señor. Y cuando estamos guardando y encubriendo aquello, ¿me entiende?, llega el momento en el cual, la misericordia de Dios es tan grande. Dios los confronta por medio de la palabra. Y hay muchos, ¿me entiende?, el rebelde se enoja y se pone chirudo y enojado. Yo no sé por qué, a quién le dijo al pastor. A nadie más que el Espíritu Santo, el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Él es quien escudriña hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y cuando estamos en la intimidad con Dios, entonces Él va a hablar, Él nos va a dar la palabra conforme a la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Vamos a ir, gloria sea al Señor, a un capítulo del libro de Salmos. Y es un salmo el cual, gloria sea al Señor, me llamó la atención ese verso, en el cual, en ese versículo, no sé si puse atención. Puse atención en el verso que el Señor me dio desde hoy, que lo di. Ya se les olvidó. Pues vamos a ir a buscarlo. En el verso 10 del capítulo 7 del libro de los Salmos, y vamos a estar meditando, gloria sea al Señor, en diferentes versos de la Biblia, para que vayamos bíblicamente y no se enoje con el pastor, sino enójese con el Espíritu Santo que escribió la Biblia. ¿Y por qué le digo? Porque hay muchos que se enojan con la palabra muchas veces que viene. Pero si usted lee Biblia bíblicamente, vamos a ver qué lo dice. Comienza diciendo, está conmigo en el verso 10, 7:10. ¿Cómo dice? Mi escudo está en ¿quién? En Dios. Ahora bien, dice que salva a los que, a los rectos de corazón. Ponga atención, que mi escudo está en Dios siempre y cuando Él es nuestro escudo, siempre y cuando usted andamos caminando recto delante de Él. ¿Está conmigo?
que salva, dice, a los rectos de corazón. Entonces, porque yo amo tanto a Dios, ¿me entiendes? No voy a recibir ninguna oferta o aceptar ninguna oferta del enemigo. Y muchas veces sucede en nuestras vidas que aceptamos ciertas ofertas del enemigo y el enemigo le dice, calla, no digas a nadie, mantente así, callado. Y venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, alabamos a Dios, cantamos, subimos muchas veces al altar, pero ¿quién conoce nuestra vida? Solamente Dios. Pero hay muchas veces, gloria sea al Señor, que se los hace fácil. ¿Por qué? ¿Me entiende? Ahora con la tecnología o porque hemos ido a un instituto y los han enseñado cómo predicar y trazar un mensaje, un bosquejo y comenzar, ¿me entiende?, a trazar un mensaje y predicar sobre el amor y 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 el amor, y eso es lo que a muchos les gusta. Pero también encontramos que Dios es amor. Pero el contexto dice que Él también viene siendo fuego consumidor. Pero ¿para quién Dios es amor? Para aquellos que caminamos rectos delante de Él. Gloria sea, alabe a Dios, dele un aplauso, gloria sea al Señor. Y dígale, Señor, ayúdame a caminar en tu rectitud, bendito sea el Señor. Las ofertas del enemigo llegan, las tentaciones llegan, el enemigo ataca. Verso 12, verso 11. Dios es juez, dice, justo. ¿Cómo encontramos a Dios? Como juez justo. Entonces no crean que porque, estamos encubriendo bien, podemos tener 20, 30 años viviendo el Evangelio y de ahí morimos en Cristo. Y dice, se murió en Cristo. Y qué gran ministro de Jehová, cómo predicaba, cómo brincaba y cómo hablaba lenguas y lo que profetizaba se cumplía. Oh, y muchos se alegran por eso. Pero ¿qué es lo que sucederá en aquel día? Como Él es un juez justo, gloria sea al Señor, Él no te va a juzgar, bendito sea el Señor, por nada, por lo que tú no hayas hecho. Dios es un juez justo. Te va a juzgar, los va a juzgar justamente. Y en aquel día dice, no voy a ser yo quien los condenará. Habla en el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 46 en adelante, los habla que no va a ser Él quien los va a condenar en aquel día, sino esta santa palabra que está escrita en este libro, y nosotros muchas veces la ignoramos, la pasamos por alto, los enojamos, salimos corriendo muchas veces de la iglesia. Amén. Alaba a Dios si puedes en esta hora. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en muchos. Que estamos, ¿me entiendes?, confiados, creyendo que Dios no se da cuenta. Pero ante los ojos de Dios estamos al descubierto. El verso 11 dice, está conmigo, mira, vaya a la Biblia, porque de repente, ¿me entiendes?, se queda viendo nomás aquí. Leamos Biblia. Dios es juez justo, y en el mismo verso dice, y Dios está airado contra... Ajá. ¿Contra quién está airado? Aleluya. Todos los días. ¿Y quién es el impío? El impío me vuelvo yo en el momento que me entiendes, que yo conozco y estoy, me entiendes, haciendo cosas las cuales son desagradables delante de Dios. Y todos los días está enojado con el impío. Y muchas veces lo volvemos impíos nosotros. Yo siento la presencia del Señor y siento también, gloria sea al Señor, que hay algo aquí también en esta noche, lo cual el Espíritu Santo quiere hacer con la iglesia. Porque es que la iglesia está apática, seca espiritualmente, y muchas veces, ¿me entiendes?, nos da lo mismo ir al culto, no ir al culto. Nos da lo mismo alabar a Dios o no alabar a Dios. Nos da lo mismo orar o no orar. Estamos confiados, como que si Dios, ¿me entiende?, pasara por alto eso. Entonces nosotros mismos, tenemos que tener cuidado, nosotros mismos lo volvemos como un impío. Hacemos cosas peores que un impío. Ocultas, cosas ocultas, las cuales, ¿me entiende?, están cubiertas. Les pongo este ejemplo.
Recuerdo de que en tiempo de guerra, en el lugar donde nosotros vivíamos, habían dos bandos, el ejército y la guerrilla. Oiga. Y el ejército llegaba muchas veces disfrazados de guerrilla, encubiertos, y se hacían pasar por guerrilla y se infiltraban, y eso mismo le ponía al pueblo, a los caballeros, que el enemigo, me entiende, de esa misma manera muchas veces entra a la iglesia o manda el dardo, me entiende, a quién, al más fuerte, no, al más débil. ¿Por qué? Porque el escudo, en vez de estar en esta posición, mire, lo tenemos cubriéndolo los tobillos. Y los dardos del enemigo están dando en todo, ¿me entiende? La frente. ¿Dónde está la batalla del cristiano? Está. Yo siempre le he dicho que la batalla del cristiano está donde, mire, en la mente. Y de repente, ¿me entiende? Un chisme comienza a enviar un dardo el enemigo. Baja el teléfono, sonó, la hermanita Petronila o el hermanito Petronilo me habla. Hermano pastor, le voy a contar un secreto. Fíjese que Julana tal vez que ni tan siquiera me deja hablar y me dice, no, yo no quiero escuchar nada. Si es secreto, guárdelo. Lloremos por los hermanos. ¿Está conmigo? Y algo lo cual les digo, gloria sea al Señor. En el momento que venimos, gloria sea al Señor, me entiende, con la palabra, y de repente entrando o llegando a la oficina, me entiende, entrando ahí, de repente yo parece que muchas veces me encierro ahí. ¿Saben por qué? Porque quiero estar en ese momento, me entiende, que nada me perturbe. Y eso es algo lo cual le digo a los diáconos. Aún a mi esposa se lo he dicho, no me traigan ningún problema de la iglesia en el momento antes de yo subir al altar, porque eso le perturba a uno. Entonces, ¿me entiende? Tenemos que tener cuidado en eso. Entonces, muchas veces sucede esto, de que, hermano, ¿qué es lo que más ha destruido? O sea, lo que ha destruido, aleluya, las iglesias, no es tanto la fornicación, el adulterio. Y dirá usted, oh, pastor, si en parte, gloria sea al Señor, son pecados los cuales destruyen iglesias. Pero si hay algo lo cual, gloria sea al Señor, divide al pueblo de Dios, es esta, mire. A ver, hágale así. Esta. Señálela. No estoy señalando la suya, estoy señalándome la mía. Tenemos que aprender a dominar nuestra lengua. El chisme, la discordia, la indiferencia entre hermanos, Amén. el pleito y la contienda. Amén. Y muchas veces tenemos cosas de ciertos hermanos y pensamos mal de ciertos hermanos. Amén. Muchos tal vez pueden pensar mal de mí por lo que alguien más le ha dicho, o yo puedo pensar mal de usted. Me estoy poniendo yo ahora mismo que alguien me venga y me diga cosas de usted que yo no sé. Y no sé si aquel las está inventando, ¿me entiende? Para quedar bien conmigo. Entonces, como pastor tengo que aprender, gloria sea al Señor, ¿me entiende? A escuchar a cada uno de ellos, gloria sea al Señor, pero no todo, ¿me entiende? Gloria sea al Señor, lo recibo. Todo eso se tiene que llevar en una balanza. Y Dios, que pesa los corazones, y por medio del Espíritu Santo Él te va a revelar si es cierto o no es de aleluya, alaba a Dios si puede. Entonces la iglesia como iglesia tenemos que aprender la lengua. A mí no me venga nadie hablando de otro pastor aquí, porque no, hermano. Porque aquí hay personas que hablan mal de otro pastor, al rato que se enoje conmigo también va a hablar mal de mí. ¿Está conmigo ahora? Amén. Entonces yo no le voy a prestar oído a eso. Si usted ha visto algo mal en otro pastor o otro siervo, gloria sea al Señor, usted no tiene, aleluya, hermano, nosotros, el Señor no los ha mandado a juzgar, sino a perdonar y a orar por aquellos. Porque no va a ser que yo me quede, ¿me entiende?, juzgando a medio mundo
y aquella persona, ¿me entiende?, haya sido tocada de parte de Dios y se haya arrepentido de corazón y muera en Cristo, pero reconciliada con Él, y Él se vaya para el cielo y yo todavía se murió, se fue al infierno. Y ¿me entiende? Yo juzgando todavía. No. ¿Qué es lo que dice la palabra que hemos leído? Dios es juez, ¿qué? Justo. Y Dios está, dice, airado con el impío todos los días. Verso 12. ¿Cómo dice el 12? Si no se arrepiente. Espérate un momento ahí. Si no se arrepiente. Ahí detengámoslo un momento, hombre. Es que Dios no le oye. Si no se arrepiente. Entonces los está llamando que no sigamos encubriendo más eso. ¿Cómo dice el Proverbio 28:3? El que encubre no su pecado, véalo ahí. Está hablando en plural. Sus pecados. Y vuelve a decir pecados, plural. Entonces, ¿cuántos pecados muchas veces ocultamos delante de, ¿me entiende? Delante de Dios no podemos ocultar nada. ¿Cuántos muchas veces pecados ocultamos delante de los hombres? Pero Dios que conoce todo y Dios sabe. Entonces, verso 12, si no se arrepiente, entonces es necesario que lo arrepintamos. Afilará, ¿qué dice? Su espada. Aleluya. ¿Para qué sirve la espada? Para cortar, va. Afilará su espada. Afilará su espada. Armado tiene, ya dice, su arco y lo ha preparado. ¿De quién es la venganza? De Jehová. Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, si alguien nos ha hecho algo a nosotros, hermanos, no somos nosotros los que vamos a tomar venganza. Y yo le aconsejo, no ore porque Dios tome venganza. O sea, que no le ore al Señor, Señor, ya no aguanto esta hermanita, este hermanito, Señor. Llévatelo o te lo mando. Y muchas veces pensamos así. No, Señor, bendícelo. Señor, háblale. Ministra su corazón, Señor, que haya un cambio, Señor, en ella o en él. Y si usted ve algo malo en mí, ¿me entiende? Ore por mí. Y dígale, Señor, este pastor ya me cayó mal. ¿Y será que vamos al cielo así? No. ¿Y me entiende? Entonces, ¿a dónde vamos, hermano? Tenemos que tener cuidado. Dios no lo mandó, ¿me entiende?, jueces de nadie, a juzgar a nadie. Gloria sea al Señor, amén. Él es el juez justo. Y cuando dice que Él es un juez justo, Él no va a juzgar a nadie, ¿me entiende?, por algo que no haya hecho. Él te va a juzgar conforme lo que tú hayas hecho, o lo que hayamos hecho, o lo que hayamos mantenido, ¿qué? Oculto. Verso 13, asimismo ha preparado, dice, armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío. Ponga atención a ese verso 14. ¿Qué es lo que hace el impío? ¿Concibió qué? Vamos a ver, ¿quién es que concibe? Nuestra hermana está, concibió, gloria a Dios, mira, está. Se embarazó. Y hay muchos que no se los ve la pancita. Pero ahí está. ¿Verdad que sí? Y lo guardamos y lo tenemos ahí. Un dardo que el enemigo envió, ¿me entiende? Cualquier mentira que el enemigo envía, ya ahí quedó, ¿me entiende? Y eso, ¿me entiende?, va creciendo en nuestra mente, llega a nuestro corazón y comenzamos a una raíz de amargura ahí pequeñita, y una raíz de amargura, y ¿me entiende?, y comienza aquello a crecer y a crecer. Y algo lo cual, ¿me entiende?, tomamos mal concepto de ciertas personas por algo lo cual alguien nos dice de esa persona, y cuando la vemos nosotros decimos, ¿entiende? Wow, dice, no, ¿cómo puedo? Y hay gente la cual se va, ¿me entiende?, también envenenada por ciertas cosas. Tenemos que tener cuidado. Amén.
Entonces el salmista dice, mire, el verso 14, léalo conmigo, ¿cómo dice? He aquí que el impío concibió maldad. Y dice, se preñó de iniquidad. Aleluya. ¿Se embarazó de qué? Pero ¿quién es el impío? ¿Verdad que sí? Usted ve al impío corriendo de un lado para otro. Huye el impío sin que nadie quiera. Y ahí andan corriendo de un lado a otro. ¿Sabe por qué? En tu rebeldía. Y no se quieren humillar delante de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren confesar sus pecados. Y quieren seguir ocultando. Pero es necesario, confiésalos y ¿qué? Y serás salvo. Y serás salvo, es necesario confesarlo. Entonces, vamos a ir a un verso de la Biblia, Santiago capítulo 1, verso 15, hermana Nolvia, léamela ahí por favor rápido, con voz en cuello. Como que sí, a veras, ya cenó esta noche. Verso 15, oiga lo que dice Santiago 1:15. ¿Qué es lo que sucede? Santiago 1:15 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, hermana. Oiga, ponga atención en esos versos. Pero le digo, vamos a ir a leer Biblia, pero le digo, traiga su Biblia. Y lo que vamos a hacer, vamos a traer Biblia y la vamos a poner a la venta, porque de repente me dice, présteme una Biblia y ya no me la regresa. Y así ya tiene, usted trabaja, tiene que comprar su Biblia. ¿Está conmigo? Pongo una librería para que no, es que no tenemos negocio. Gloria sea al Señor, pero tenemos que tener una Biblia, hombre. Sea responsable, no deje su Biblia tirada por ahí. Hay unos que las dejan, ¿me entiendes?, hasta en la tapadera del carro, y ahí las dejan tiradas en la calle, ahí se han encontrado. Un día regresó un hermano corriendo buscando la Biblia. Dijo, vaya a buscarla en la calle, cabala, y él le dio la vuelta, ahí se quedó, ahí estaba tirada la Biblia, mire. el celular no lo deja. Pero el celular, ¿me entiendes?, dónde lo metemos aquí, mire, bien guardadito, o en la cartera bien guardado. ¿Y la Biblia qué? No. El verso 15 dice, entonces la concupiscencia, oiga, la concupiscencia, el dardo que el enemigo envió. Después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. O sea que el enemigo envía el dardo. Y en el momento que el enemigo envía el dardo, ¿me entiende? Si usted tiene el escudo bien, ¿me entiende? En esta posición, ¿para qué servían los escudos? Para protegerse de los ataques del enemigo. Tenía que traer el escudo, ¿me entiende?, alto. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Muchos cristianos débiles en la fe. ¿Sabe por qué? Porque el escudo no lo traen en esta posición. Entonces cualquier chisme que viene, ¿me entiende?, ese cristiano que no está bien fundamentado en la fe, aleluya, hermano, se debilita. Amén. Y ya no sigue viniendo a la iglesia. Y comienza, ¿me entiende?, a decir, yo no voy por fulano, yo no voy por sutano, yo no voy porque el pastor le tira muy fuerte del púlpito. Estamos leyendo palabra. Entonces la palabra dice, gloria sea al Señor, ¿me entiende? ¿Qué es lo que sucede? El enemigo envía el dardo, y ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Me entiende? Alguien que anda débil en la fe, y hay gente la cual se ha ido, molesta. Yo recuerdo que una vez estaba predicando por allá, gloria sea al Señor, cuando comenzábamos. Y recuerdo que estaba predicando, y mientras predicaba recuerdo de una palabra fuerte sobre aquellas que usaban pantalones y que no respetaban la casa de Dios. Y me entiende, y recuerdo de que había una hermanita, la cual, me entiende, llegaba siempre en pantalones porque tenía un problema, no sé qué era lo que le había pasado, que le había caído algo, no sé, y se había quemado, recuerdo. Y tenía eso, y dice que se le miraban mal sus pies, entonces por eso ella usaba pantalón.
Y uno que va a saber. Pero sucede que la palabra fue, y esa palabra, ¿me entiende? En vez de ser de bendición para ella, pues muchas veces nosotros leímos la palabra en la carne, y cuando la leímos en la carne, ¿me entiende? Los enojamos y salimos bravos hablando, en vez de ser bendición, ¿me entiende? En vez de venir a traer bendición a la iglesia, salimos, ¿me entiende? Más cargados. Yo no sé si eso a mí me ha pasado, o me pasaba antes, gloria sea al Señor, ¿me entiende? Pero eso sucede. Y la hermanita se fue, ¿me entiende? Molesta y entonces, pero nunca dijo nada. Nunca se acercó y no dijo nada. Y siempre cuando necesitaba oración se acercaba a mí, a mi esposa, y yo, oren por mí, hermano. Entonces, y recuerdo que orábamos por ella. Pero ese día no pidió oración, se fue. Todo bien tranquilo. Y pasó que no llegaba y se le habló y comenzamos a hablarle, mira, mi hija, le digo, háblale a la hermana, y se le habló, ¿me entiende? Y no contestaba, estaba molesta, estaba enojada con nosotros, y yo no sabía por qué. Hasta que un día andábamos evangelizando, y mientras estaba evangelizando ahí, recuerdo que por la calle, por la Rosco y ahí por donde está la tienda esa donde le dan crédito fácil, pues. No digo el nombre porque no vamos a mandar comercial, pero que muchos están empatados ahí. Y sucede que estábamos ahí mientras estábamos repartiendo tratados, estaba la hermanita por ahí. Y yo me la encuentro por ahí que estaba, ¿me entiende? Vendiendo. Y yo extrañaba de ella porque ella llegaba y siempre llevaba pan y vendía pan, pero a nosotros lo regalaba, llegaba con su bolsita de pan. Y esto es para usted, hermano Herbert. Y ¿me entiende? Extrañaba eso. Y más no sabía que yo la había ofendido. O que se había sentido ofendida por la palabra. Porque hay gente que se ofende por la palabra. ¿Verdad que sí? Pero si la palabra es la que los está hablando aquí, ¿por qué te enojas conmigo? Y recuerdo de que ese día, cuando la vimos ahí, le digo, hermanita, le digo, fulanita, y comienzo, ¿me entiende?, a saludarla. Y mi esposa también saludándola. Y ella se quedaba viendo media rara, así todavía, así media chiruda, así. Y me le quedo viendo yo, y como hay algo lo cual el Señor ha dado, ¿me entiende? Y pude discernir por medio del Espíritu Santo, el don de discernimiento, discerní que había algo y pude sentir aquello. Cuando le di la mano, sentí la carga fuerte del Espíritu Santo y no de la carga del demonio que traía, ¿me entiende? Que le había entrado, el dardo que le había llegado. Y le digo, hermana, y le digo, ¿qué pasó? Pues porque no, es que no, fíjese que a mí no me quiso decir nada y conmigo era la que estaba enojada. Confiésalo. ¿Y será qué? Salvo. Libre, será salvo. Es necesario que tú confieses. Es necesario que tú digas, ¿me entiendes? Yo siento esto desde hace tiempo, desde hace años. Yo traigo esto en mi corazón. Hermano, yo quiero confesarlo. Pero mientras no lo confiesas, vas a seguir siendo reo. Y sucedió, hermano, de que ella, ¿me entiende?, así todavía molesta. Entonces, y viene a mi esposa, si se lo dijo. Y viene mi esposa y me dice, mira, pídele perdón a la hermana porque la hermana anda, por eso es que no ha ido. Y allí mismo hicimos las paces, allí mismo la abracé y los abrazamos, lloramos por ella y dijo, oren por mí, dijo. Entonces ahí, ¿me entienden?, damos aceite, la ungimos con aceite y reprendimos ese demonio de enojo y se fue en el nombre de Jesús, aleluya. En el momento que ella confesó, en el momento que ella entendió, gloria sea al Señor, bendito sea, mire, por un malentendido. Hay gente que anda en el mundo. ¿Estás conmigo ahora? Y yo no quiero ser culpable. Yo tengo que ir y humillarme y pedir perdón. Entonces me humillé y le pedí perdón y le digo, ¿sabe qué? Si lo ofendí, y aquí va, algunos han de estar pensando, ¿por qué le pido perdón? Si usted, no, escuche primero. Si lo ofendí en mi carne, yo le pido perdón. Pero si se ofendió por lo que la palabra ese día, gloria sea al Señor, los habló, yo no tengo por qué pedirle perdón.
porque es el Espíritu Santo de Dios que le ha hablado. Gloria sea al Señor. Y ahí ella pudo entender. Aleluya, los abrazamos, hicimos las paces, gloria sea al Señor, y siguió yendo a la iglesia. Tenemos que sacar eso de nuestro corazón, ¿me entiendes? Gloria sea al Señor. Entonces, vemos acá. Avanzamos ya, porque este verso 14 me llamó la atención. Aquí dice que el impío, dice, concibió maldad, se empreñó de iniquidad y dio a luz engaño. Posó, dice, pozo acabado, o sea, pozo ha escarbado, vamos a poner así la palabra para que entendamos. O sea que ha hecho un hoyo, pozo acabado, o sea, ha hecho un agujero y lo ha ahondado, y lo ha hecho profundo. Y como dice, y en el hoyo que hizo, ¿qué es lo que sucede? Caerá. ¿Usted por qué se enoja pues cuando alguien se levanta contra usted? Si alguien se levanta contra usted, ¿me entiende? Usted Dios no lo manda que lo mantengamos, ¿me entiende? Alejados ni nada de eso, sino que, ¿me entiende? Le mostremos que nosotros no somos igual que ellos, a que le demos amor. Ahora el Señor me hablaba y me ministraba, gloria sea al Señor, sobre eso, sobre el perdón. Hay hermanitos que son bien difíciles de tratar con ellos, ¿va? Y dice, entonces, como pastores nosotros tenemos, ¿me entiende?, que tratar con esa clase de gente y convivir con ellos. Y yo estaba viendo ese, o sea, sobre todo el mensaje que tiene, gloria sea al Señor, ese video. Y al rato se lo voy a enviar ahí, a los que tengo el número. No se vaya a enojar con el pastor. Véalo. Y verá que hay un mensaje grande. Tal vez va a criticar y va a decir, oh, pero al rato se lo envío. Amén. Es necesario, hermano, confesarlo para poder ser salvo. Y tenemos un personaje, pero comenzamos con el hijo de David, que era, ¿cómo se llamaba? Salomón. Pero ahora, gloria sea al Señor, vamos con el padre. ¿Y quién fue el que falló ahí? El padre. Entonces, perdón, el padre. Entonces vemos ahí a David en el capítulo 32. Y es necesario que usted y yo lo leamos, porque muchas veces lo volvemos rebelde, ¿va? Leamos rápidamente qué es lo que dice. Bienaventurado, el 32:1. ¿Está conmigo? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué dice? Perdonada. Y encubierto su pecado. O sea que en el momento que el Señor los perdona, ¿entiendes? Somos ¿qué? Bienaventurado. Pero el tema es confiésalo y serás salvo. Aquí está, mire. ¿Qué es lo que David dice acá en el verso 2? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Ajá. Bienaventurado, mira, somos bienaventurados en el momento que nosotros, gloria sea al Señor, el Señor los perdona. Pero tenés que confesarlo. Mientras calles, vas a vivir una vida apática seca espiritualmente. Verso 3. Mientras callé, ¿qué es lo que dice? Y algunos no lo han encontrado, creo que ni leyéndolo están. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. O sea que, pasaba, ¿me entiende?, callando y en su gemir todo el día. ¿Qué es lo que hacía? Había un dolor, había un quebranto. Algo. Amén. Hay gente que le gusta hablar bien mal de otro y hacer tantas cosas, ¿me entiende?, por hacer sentir mal a aquellos. Y se lo merece. Hermano, hay que arrepentirlos y confesarlos. Mientras calle, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de ¿qué? De verano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquella persona radiante que está, ¿me entiende?, bien llena del Espíritu Santo y comienza, ¿me entiende?, de repente a callar y a guardar aquello, ¿me entiende?, comienza a secarse, comienza a sentirse que da mortandad espiritual. Verso 5.
Viene y ahí dice el salmista, mi pecado te declararé, o sea, lo confesaré y no encubriré, habla aquí, mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a quién, al pastor de pastores. ¿A quién tenemos que confesarlo? A él, con él. Y tú perdonaste mi maldad, mi pecado, de mi pecado, gloria sea al Señor. Verso 6. Por esto orará, dice, a ti todo santo en el templo, en el tiempo en que pueda ser que hallado. Todavía es tiempo. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Gloria a Dios por eso. La persona que es libre se le nota hasta en el caminar. La persona que es libre se le nota cuando está sentada. ¿Entiende? Se está riendo en todo tiempo. Aleluya. A pesar de que no tenga nada. Pero como usted tiene esa bendición. Amén. Pero aquí va lo que sucede con nosotros. Que nosotros muchas veces somos rebeldes, ¿verdad que sí? Entonces Él, como conoce el corazón de cada uno de nosotros, miren cómo los habla aquí. No es el pastor, sino que la palabra, léalo. ¿Cómo dice? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, te haré entender, hombre. Si no entiendes, te voy a hacer entender a fuerza. Y le dice, no seas como ¿qué? Como el caballo. O como el ¿qué? El mulo. El mulo. Sin entendimiento. Que han de ser, dice, sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Aleluya. ¿Alguna vez usted fue así, gloria sea al Señor, o pasamos a un momento nosotros que no queríamos acercarlos a Él? Tuvo que pasar, gloria sea al Señor, el momento en el cual tuvo que venir, gloria sea al Señor, Él, bendito sea el Señor, hermano, y guiarlos, jalarlos. ¿Ah que sí? En mi persona pasó eso, yo no quería, estaba de rebelde, soberbio ahí, no quería someterme, entonces tuvo que pasar algo, gloria sea al Señor, y todo, le doy gracias a Dios porque todo obra para bien. Entonces voy a leer de vuelta ese verso porque me llama mucho la atención y quiero que usted también se la aprenda en el momento que le llegue la rebeldía. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados, dice, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá, dice, ¿para quién? Aquí vuelve de vuelta a mencionar a quién, al impío. ¿Entiende? Porque hay cristianos que muchas veces, ¿me entiende?, hacen, o sea, más obra de cristiano un impío que muchas veces que nosotros. Y por eso es que ellos no quieren llegar a los pies de Cristo. Porque para ser como fulano, ¿para qué? Dice. Muchos dolores, dice, habrá, dice, para el impío, mas el que espera en Jehová le ha de rodear ¿qué? La misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos. ¿Quién dice? Oiga cómo lo dice, justos. Y cantad, dice, con júbilo todos vosotros los rectos de ¿qué? Dale un aplauso al Señor en esta tarde, noche, gloria sea al Señor. Rectos de corazón, gloria sea al Señor, amén. Bendito sea el que vive para siempre, aleluya. Alegraos en Jehová y gozaos justos. O sea, los llama justos en el momento de nosotros, gloria sea al Señor, ¿me entiende? Confesamos. Durante nosotros no confesábamos, no éramos justificados, ahora somos justificados por medio de esa confesión. Pero es necesario confesarlo. Mientras callé. Entonces el salmista reconoció su error, reconoció su pecado.
y no tenemos el tiempo para poder ir a los demás, gloria sea al Señor, a los demás libros los cuales traía. Pero en el capítulo, vamos a leer solamente unos versos del capítulo 52 y es lo que el Espíritu Santo ministraba y eso ministró mi corazón también. En el 52 encontramos a David. David venía de fallarle a Dios. David venía, ¿me entiende? De cometer ¿qué? Pecado. Adulterio, pecado. Y entonces el pecado, ese pecado lo mantuvo encubierto. Pero ¿sabe usted que hay consecuencias del pecado? Y eso hablaba yo con mi esposa, de ciertas personas las cuales están pasando por situaciones bien difíciles por consecuencias de los pecados que cometieron, ya siendo conocedores de esta verdad. ¿Me está entendiendo? Él no le va a juzgar cuando o sea, por lo que usted hizo cuando estamos ignorantes de esta palabra, o sea, pero ya en el momento que nosotros lo volvemos justo por medio de la confesión que nosotros hacemos y volvemos haciendo obras de impío, entonces me entiende, por eso vamos a ser juzgados. Y oiga, ¿qué es lo que sucede? En el capítulo 51, ten piedad. Oh Dios, póngase de pie, vamos a leer este salmo y así terminamos. Y lo leemos y le decimos al Señor que tenga piedad de ¿quién? De nosotros. De nosotros. Eso es lo que David le dijo y lo leemos antifonalmente y quiero que usted también lo lea con voz en cuello. Gloria sea al Señor. Le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco, ¿qué es lo que dice? Está reconociendo mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Detenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad. He aquí en que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Verso 6. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le vuelve a decir: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que han abatido. Esconde tu rostro de qué? De mis De pecados. mis pecados. Digámosle eso de nuevo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame un espíritu recto delante de mí. Ahí está, perdón. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor, que quite todo aquello que nos sirve a nosotros y que renueve un espíritu que es recto delante de quien, delante de Él. Verso 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelvo al verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Aleluya. Aquellos tiempos eran los que se ofrecía un corderito por el pecado. Ahora esos sacrificios vivos somos cada uno de nosotros. Ahora en esta hora oramos al Señor, y si hay alguien que el Espíritu Santo le haya hablado y quiera pasar al frente,